Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Continuamos con nuestro curso de introducción a C Sharp en Unity 4.6. Ahora utilizaremos los ciclos, que son el for, el while y el do while, que nos permitirán repetir una y otra vez un mismo proceso. En este caso, yo puedo tener acá un cubo. Si yo presiono control D, puedo crear otro, control D, creo otro, pero mediante un ciclo voy a hacer que él me cree, no sé, 10 cubos mediante programación. Esto se podría utilizar en el caso de que yo necesite, digamos, que aparezcan muchos enemigos. Entonces, vamos a hacerlo con este cubo. Acá he creado un script y esto lo vamos a hacer en la función start. Apenas se inicie el juego, se creen todos los 10 cubos. Entonces, ¿cómo hacer esto? Vamos a crear acá un arreglo de cubos de una vez para explicar lo que son los arreglos y los ciclos. Entonces, ¿qué es un arreglo? Bueno, empecemos por lo que habíamos visto de una variable. Una variable es un espacio en memoria. Un arreglo es un espacio continuo en memoria. Es decir, una variable me puede almacenar un elemento, un arreglo me puede almacenar muchos elementos de un solo tipo. Entonces, ¿cómo creo un arreglo? Voy a crear un arreglo de tipo GameObject. Entonces, digo GameObject. Acá creo, abro y cierro llaves cuadradas, que significa que es un arreglo. El nombre del arreglo, cubo. Y listo. Ahora, en la función start es donde voy a hacer que se ejecute el for o el ciclo para que me cree los 10 cubos. Entonces voy a empezar con un for. Escribo for y dos veces tabulador y él ya me crea la estructura del for. El for tiene tres parámetros: valor inicial, valor final y el incremento. Entonces esta variable i entera va a llevar el incremento, que también puede ser un float. Va a iniciar desde 0 hasta que i sea menor, y acá le voy a colocar la condición. Voy a decirle que sea 10. Entonces va a iniciar, los arreglos siempre inician desde 0. Va a tomar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hasta 9, porque es menor que 10. Si le coloco menor o igual que 10, ya me creará 11. Y acá entonces yo voy a decir cubo. Cubo en la posición i va a ser igual. Acá voy a utilizar una función de Unity que es la que me permite clonar elementos. Esa función es esta instantiate. Instantiate me recibe unos parámetros. El primero es un GameObject, que es el objeto al cual voy a clonar. Entonces, voy a clonar como tal un cubo, no el arreglo de cubos. Este arreglo de cubos va a contener todos los cubos que he clonado, pero necesito uno que sea el original. Entonces acá voy a crear un prefab. ¿Qué es un prefab? Un prefab es un elemento que puede contener muchos más elementos y se pueden reutilizar una y otra vez. Entonces acá en mi carpeta principal voy a crear una nueva carpeta que se llama Resources. Adentro de esta carpeta voy a crear una nueva carpeta que se llame Prefabs. Y acá voy a crear un nuevo prefab. Acá digo prefab, que se llame cubo. Prefab raya el piso cubo. Y el elemento que va a contener es este cubo. Entonces tomo acá mi cubo y lo arrastro al prefab. Ahora mi prefab ya tiene como tal acá mi cubo. Puedo eliminar el cubo de la escena. Si yo arrastro mi prefab, ya tengo mi cubo. Voy a eliminarlo porque lo voy a crear por código. Entonces, ¿cómo accedo a este cubo? ¿Cómo le digo que el cubo que yo quiero clonar es ese? Es muy sencillo. Voy a crear acá una variable de tipo GameObject. En este caso es únicamente 1 porque es el original.
Y acá la voy a inicializar antes de empezar el ciclo y voy a decir que cubo original va a ser igual, acá le voy a pasar la ruta donde está el prefab, entonces está en la carpeta resources.load y él me recibe un string que es la ruta. ¿Y cuál es la ruta? Tengo resources, tengo prefabs, slash el nombre del prefab que es el cubo, el prefab cubo, y acá voy a hacer un casteo y voy a decir que esto sea un game object. Listo. Ahora mi función instantiate recibe el parámetro cuál es el objeto que voy a clonar. Es el cubo original, que es, yo ya le he pasado la ruta de que es ese prefab que he creado anteriormente. Cubo original me va a pedir un vector tree de la posición. El vector tree tiene la posición del objeto, entonces voy a crear un nuevo objeto vector tree. Y él tiene tres coordenadas, tres parámetros, que son la coordenada x, y y z. Entonces, yo puedo decir que me cree un... Si los dejo todos en cero, me creará todos en el mismo lugar y pues no es la idea es que se vayan desplazando. Entonces yo puedo decirle que 10 en x, 0 en y, 0 en z y listo. Y el tercer parámetro que me pide es la rotación, porque yo puedo hacer que mis cubos, cada cubo que cree se vaya rotando. Pero si no quiero que roten, simplemente le digo quaternion .identity y esto le hago un casteo as GameObject. Listo. Guardo todos mis cubos, trasladarlos. Entonces, como ya tengo un arreglo donde están todos los cubos que he creado, voy a crear otro for igual de 1 hasta menor o igual que 10 y voy a decir que cubo en la posición y es decir que haga esto con todos los cubos que he creado, punto transform punto translate y él me pide un nuevo vector tree con la posición que yo quiero que se traslade. Entonces quiero que se trasladen en x, entonces voy a decir 10 por y, como y se va a ir incrementando de 0, el primero se trasladará 10 unidades, el segundo 20, el tercero 30, 40, 50 y así sucesivamente, coma 0 en y, 0 en z y listo. Guardo. Listo. Ahora debemos inicializar nuestro cubo antes para decirle cuántas posiciones queremos que tenga. Entonces, antes de ejecutar el for decimos cubo sea igual a new game object, pero como es un arreglo dijimos que es de 10 posiciones. Acá ya estamos inicializando el arreglo, ya le estamos diciendo que nuestro arreglo va a ser de 10 posiciones para que contenga 10 elementos, 10 game objects, que son los cubos que creo acá. Guardo, voy a Unity, doy play y listo. Acá ya tengo mis 10 cubos creados y cada uno desplazado a una distancia de 10 unidades en X. Ya después yo podría hacer, digamos si fueran enemigos, que se acercaran y atacaran a mi personaje.
Pero este es un ejemplo claro en el que vemos la utilización de los ciclos y los arreglos en Unity. Yo podría hacer esto también con un while. ¿Cómo hacerlo con un while? Vamos, por ejemplo, a comentariar esto. Y haremos lo mismo con un while. Para hacer un while, entonces escribimos la palabra while y 2 veces tabulador. Y él nos pide una condición similar al if. Entonces, yo puedo crear una variable contador que se inicialice en 0 y que cada vez que entra el while se vaya incrementando. Al colocar contador más se va a ir incrementando en 1. Entonces con esto yo ya he hecho lo mismo que tenía con el for. Estoy dando un valor inicial al crear la variable, un valor final, que es el que colocaría acá en la condición. Entonces digo, mientras contador sea menor que 10, que sería lo mismo que yo tengo acá, y acá coloco el incremento. Entonces dentro del while va, ¿qué es lo que va a hacer? Entonces yo le voy a decir que me cree los 10 cubos. Ya no va a ser cubo en la posición i, sino cubo en la posición contador. Listo. Ahora voy a hacer lo mismo para que los traslade. Copio. Pego, pero ya necesito otra variable, la cual voy a llamar contador 2, mientras contador 2 sea menor o igual que 10, contador 2 se vaya incrementando, y el cubo en la posición, bueno, acá ya copio este código, para trasladarlo, ya no va a ser cubo en la posición i, sino en la posición contador 2, se traslade 10 unidades por el valor de contador 2. Listo. Ahora, esto hace exactamente lo mismo que este for. Vuelvo a Unity, vamos a hacer la prueba, doy play y tengo nuevamente mis 10 cubos generados. Acá en el hierarchy veo los clones del cubo. Y vemos como con ambos ciclos, tanto con un for como con un while, puedo hacer exactamente lo mismo. Cuando utilizo uno y cuando utilizo el otro. Generalmente el while se utiliza cuando yo conozco exactamente cuál es el límite del ciclo, y el for es cuando no lo conozco, porque yo puedo decir que no sea menor o igual a 10, sino por ejemplo menor o igual al tamaño del arreglo. Entonces yo le diría a cubo.length. O si estoy trayendo datos, no sé, de una base de datos, yo no conozco cuántos registros tiene cada tabla, entonces yo puedo decir que haga este in hasta que complete todo el número de registros. Eso ya depende de lo que vayamos a hacer, pero básicamente esta es la forma con la que podemos utilizar los ciclos, tanto el for como el while, con arreglos en Unity 4.6 mediante C#. Entonces no olviden suscribirse al canal, a la página de Facebook. Nos vemos en una próxima ocasión.